Cada vez estamos más cerca de la primera vuelta presidencial, que es tan solo en noviembre, y finalmente ya tenemos los programas políticos oficiales de los distintos candidatos presidenciales, que van variando en longitud, algunos que tienen un poco más de 30 páginas, como el de José Antonio Kast, y otros como el de Johannes Kaiser, que tienen más de 200. Y muchos de ustedes me pidieron que viéramos las principales propuestas, no todas porque sería muy extenso el video, pero lo principal de los distintos candidatos, y vale la pena comenzar con los programas tanto de Kast como de Kaiser, que tienen bastantes similitudes y por eso no los ven en conjunto, aunque hay algunas diferencias clave, como también, al menos en el caso de Kast, temas interesantes que antes él prometía hacer a nivel de propuestas en sus candidaturas anteriores y que ahora ha abandonado. Todo eso lo vamos a ver un poquitito más adelante y viendo los elementos un poco más controversiales también de los candidatos en materia especialmente económica, como también de seguridad. El candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó los lineamientos programáticos con los que llegará a la primera vuelta de noviembre próximo. Es un documento que tiene 38 páginas, se llama La Fuerza del Cambio. Asegura que Chile se encuentra en un estado de emergencia que se divide en 3 ámbitos: emergencia de seguridad, emergencia económica y emergencia social. En su propuesta de gobierno de emergencia se realizó una radiografía de los principales problemas en cada región del país y se comprometieron diversas medidas por eje de trabajo. En el área de seguridad se propone la implementación de una política nacional de cierre fronterizo, la creación de un nuevo régimen penitenciario con aislamiento para líderes criminales y la instauración de un protocolo de acción rápida para evitar que las tomas y los campamentos proliferen. Respecto de la emergencia económica, Kast plantea la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, la creación de una nueva legislación laboral que permita contratos multifuncionales para pactar jornadas flexibles, cambios en la actual reforma de pensiones con la eliminación del préstamo de los cotizantes al Estado, entre otros. En el ámbito de la emergencia social, este programa estipula decretar emergencia sanitaria nacional por las listas de espera, la creación de una red de atención oncológica integrada, la eliminación de la tómbola, como la llaman ellos, en el sistema educativo, eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, entre otros puntos. Kast aseguró que trabajarán desde el primer día para avanzar en el cambio radical que Chile necesita. Vamos a trabajar sin descanso, vamos a recuperar el orden perdido, a reactivar la economía, a devolver la esperanza. Vamos a gobernar con carácter, con decisión y con sentido común. El abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también dio a conocer su programa de gobierno. El documento de 201 páginas se titula Defiende la verdad y se compone de 7 ejes: seguridad y crimen organizado, economía y empleo, salud, vivienda, migración, desarrollo productivo e infraestructura y descentralización. Respecto a seguridad, se propone aumentar en 6.000 la dotación de carabineros y en 1.600 la de la Policía de Investigaciones. Además, Kaiser plantea que todo delito debe implicar pena de cárcel y pérdida de beneficios sociales. En el área económica, el Partido Nacional Libertario propone un plan económico de sentido común, el cual plantea reducir los ministerios de 25 a 9 e implementar una reforma tributaria pro emprendimiento. En materia de descentralización, el programa estipula la reorganización territorial en 7 macroregiones con poder fiscal y político, la creación del cargo de gerente municipal profesionalizado que ponga fin al cuoteo político y la tramitación de la ley de regiones más fuertes. Su vocero, el diputado Cristian Lavé, aseguró que se hicieron cargo de las principales urgencias ciudadanas con un programa de gobierno que fue trabajado por expertos en todo el país. Convocó a profesionales de alto nivel. Lo relevante es que está trabajado y tiene la seguridad, la salud, la educación, están interlazados para que pueda ser armónico y sea una obra lo suficientemente potente. En este documento propone avanzar en la batalla cultural que erradique, dicen, la intolerancia del indigenismo, el progresismo, la ideología de género, lo llaman así, y el transhumanismo, entre otros. Así se propone recuperar la cultura, manteniendo el foco en la verdad, el bien, la belleza y la libertad, con la eliminación del lenguaje neutro, la reafirmación del matrimonio religioso, la defensa de la vida y la desinstalación de la ideología de género. Ahora ahí lo pueden notar que hasta en la prensa los colocan como más bien similares los programas tanto de Kast como de Kaiser, porque hay muchas similitudes, pero no son exactamente iguales.
en temas impositivos como también en temas de reducción del tamaño del Estado. Es casi un tema, vamos a ver, de cuánto más allá se va. Es mucho más profundo las reducciones estatales que promete Kaiser, vamos a ver un poco más adelante, y Kast también promete bajas de impuestos, como también reducciones del gasto importantes, pero no tanto como la campaña de Kaiser. Vamos a ver los detalles un poco más adelante, pero también hay otros elementos. Kast ha abandonado por completo sus propuestas conservadoras en lo moral y también ha dejado de lado los elementos más nacionalistas, podríamos decir, o militarizados de sus propuestas antiguas, mientras que Kaiser tiene propuestas como servicio militar obligatorio y también fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia y otras propuestas que tienen que ver en ámbito moral, criticando el transhumanismo y proponiendo elementos más bien conservadores, ¿no? Eso un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son más bien estos detalles? A nivel impositivo, lo que estamos viendo por parte de José Antonio Kast es una promesa de bajar el impuesto a las empresas medianas y grandes de un 27 a un 23% a lo largo de lo que sería su gobierno, con promesas más bien ambiguas de eventualmente en el largo plazo realizar bajas impositivas también más amplias, pero eso se da la idea de entender como que fueran gobiernos posteriores, mientras que también para hacer un dinamismo económico más importante, lo que se busca es bajar mucho la burocracia, generar equipos de acción inmediata a nivel regional para impulsar las inversiones, y eventualmente se espera con eso reducir el gasto de manera sustancial en un porcentaje importante del PIB, y que eso se puede financiar con un crecimiento que debería ser por sobre el 4% del Producto Interno Bruto. Ahora, si esto lo logran cumplir a lo largo del tiempo, se verá, ¿no? Pero eso va de la mano también de ciertas modificaciones con respecto a sus propuestas antes, porque en su campaña presidencial anterior para el año 2021, él tenía una serie de propuestas más allá, que ahora ha eliminado. Por ejemplo, ahora se enfoca mucho en lo de la baja de los impuestos, pero se eliminó lo que era el programa del 2021, la propuesta de lo que ellos llamaban el capitalismo popular, que la práctica era que las empresas estatales y las áreas estatales que tienen mucha predominancia, por supuesto, el actuar empresarial del Estado chileno, eso se fuera disminuyendo y el traspaso de esa propiedad estatal no fuera a grandes inversionistas o a grupos corporativistas, sino que se pasara a la ciudadanía chilena con traspasos de propiedad aunque fueran parciales, que es algo que me parece positivo, o era lo que él proponía, porque hace una privatización propiamente tal en manos de la ciudadanía, ¿no? Y que ellos decían qué hacer con ese dinero o con esa propiedad, y si se traspasa o si la venden o si la mantienen, etcétera. Eso se eliminó por completo. Esos discursos más del capitalismo popular que él tenía en el 2021 fueron eliminados totalmente. Simultáneamente, al hacer la comparación, porque es importante ver lo que ha cambiado en su campaña, ha eliminado también la idea de eliminar bastantes elementos burocráticos, aunque quiera hacer recortes estatales, particularmente esa idea, por ejemplo, de eliminar el Ministerio de la Mujer ya no está en su programa. Las reducciones de la burocracia estatal a nivel ministerial han bajado sustancialmente y algunas desaparecieron, como lo de eliminar el Ministerio de la Mujer. También originalmente en el año 2021 él proponía eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eso lo eliminó, o sea, ya no está en su programa, ya no va a estar la eliminación si es que llegara al gobierno, como también la propuesta de salirse de varios elementos de las Naciones Unidas, que era parte de su programa político en el 2021, ya no está. Entonces lo que hemos visto es que Kast ha eliminado bastantes propuestas al momento de alejarse de la ONU, al momento de eliminar organismos como fundaciones o supraestatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recibe fondos estatales. Eso lo dejó completamente de lado, y también la eliminación de varios ministerios también lo dejó de lado. Sí promete bajar impuestos de manera sustancial, sí promete recortes estatales pero en áreas menos conocidas, evaluación de proyectos también del Estado que tengan mala calificación y así se eliminen, pero ya todos estos temas podríamos decir más profundos, de atacar la subordinación de Chile a elementos supranacionales, la burocracia internacional que tiene costos a nuestros impuestos para mantenerla, como también de organismos de derechos humanos en Chile, que en muchos casos están bien politizados, se va. Y también muchos de los discursos de carácter internacional de su programa anterior o incluso la primera campaña presidencial se han ido eliminando, porque se hablaba mucho de resguardos de soberanía o profundización de acuerdos internacionales de defensa con otros países, especialmente con el Reino Unido, también profundización económica con Alemania. Eso simplemente no está. A la vez de que se está agregando un elemento ambientalista de aumentar las áreas protegidas, que limitan por supuesto el desarrollo económico a lo largo del país, como también profundizar también en inversión en temas ambientales, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la influencia de elementos de Chile Vamos, pero es parte de lo que ha cambiado en el programa de Kast. Ahora, porque digo que es similar con lo que propone Kaiser, pero no exactamente igual. Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo por parte de Kaiser también son propuestas económicas similares. Por ejemplo, él está proponiendo también bajas de impuestos, pero va más allá. Mientras que Kast proponía de un 27 a un 23% y que eventualmente de manera general en el largo plazo pueda pasar eso gradualmente a un 20%, Kaiser promete una baja inmediata del 27 al 20% a nivel de bajar impuestos empresariales, mientras
que a las MIPYMES se les ponga una tasa de un 12,5%. Y simultáneamente, algo que no propone Kast, es que cualquiera que reinvierta sus utilidades en Chile va a pagar un impuesto cero, o sea, se elimina el impuesto asociado a esas materias. También tiene esto de, similar a lo de Kast, de eliminar burocracia interna y simplificar trámites asociados a ello. Propone lo de eliminar contribuciones, al igual que Kast. Como pueden ver, hay temas similares, pero hay un poco más de profundización. Pero lo que sí marca bastante, yo creo que una propuesta positiva, es que al momento de hablar de la eliminación de ministerios, lo que está proponiendo Kaiser es bajar el número de ministerios a 9 de los que tenemos ya, que son una gran cantidad, de 25 a 9. Entonces es un gran cambio a nivel de baja del tamaño del Estado, pero como pueden notar, medidas similares, más bien no exactamente iguales. Ahora igual hay temas más bien controversiales con respecto a la propuesta de Kaiser. Particularmente está buscando dentro de este programa económico de más de 200 páginas, se menciona la idea de que las pymes, o sea, emprendimientos, puedan también cotizar en la bolsa y que incluso pueda haber cierta ayuda del Estado que se potencie con eso, con las inversiones que hacen las mismas AFP y que puedan ir también a pymes, como también el hecho de que con la privatización, con los resultados de los minerales en el norte de Chile que produce el Estado, como también con la privatización que ellos proponen de elementos de Codelco o de empresas estatales, se utilice esto y esto genera dinamismo económico. Y puede sonar bien, pero no olvidemos que al haber cierto tema de inversión estatal de por medio, no sería raro que se creen pymes de la nada, que estén asociados a gente con contacto político y que justamente reciban después fondos millonarios en inversión de estructuras estatales o incluso las FP, que tienen un elemento muy corporativista, y después estas quiebren y se queden con la plata o desaparezcan, ¿no? Entonces hay cosas ahí un poquitito cuestionables en ese punto, ¿no? Simultáneamente va de la mano con reforzar la frontera y hacer como delito, esto también lo proponía Kast, también Kaiser, ambos, el tema de la inmigración ilegal. Se habla simultáneamente de aumentar las tasas de carabineros, tal igual que Kast, aunque Kaiser propone una tasa aún más alta, pero lo que vemos también son otros elementos que tienen que ver con cosas más conservadoras y algunas más bien nacionalistas. Por ejemplo, impulsa lo que es el servicio militar obligatorio que quiere instaurar Kaiser, que yo diría que es bastante cuestionable, ya que se estaría haciendo de manera forzosa y uno debería poder elegir si quiere o no participar en el aparato militar y armado de la estructura estatal, pero él justamente quiere hacerlo de manera obligatoria. Esa es la parte más nacionalista más que per se libertaria, porque una estructura libertaria no apoyaría mucho eso, ¿no? Más bien forzoso ante el aparataje estatal. Eso no lo propone Kast, aunque en su momento tenía simpatizantes de esa idea, lo ha ido abandonando. Y en temas más bien morales, por supuesto, toda esta mirada más bien conservadora con respecto a temas de moral personal, como todo el tema de las drogas, como el tema justamente del aborto, y también simultáneamente para elementos como lo que es la eutanasia. Lo que es curioso también es una serie de discursos de casi de prohibiciones con lo que sería que es casi la ideología de género y el lenguaje inclusivo, que me parece una estupidez ese tipo de lenguaje, pero cosa de ellos si la gente escribe como de esa manera, como también discursos asociados a críticas contra el transhumanismo, que en la práctica es una ideología que cree que eventualmente el ser humano necesitará superar sus limitaciones con integraciones con la tecnología y que con el avance de la tecnología va a ser tan amplio que para poder mantenerse podríamos decir competitivo, como también expandirse no más allá de nuestro planeta, necesitará integraciones totales o parciales con maquinaria, ¿no? O con inteligencia artificial para aumentar el intelecto, extender la vida, etcétera, que me parece que con el paso, ahora no, pero probablemente de aquí a un siglo va a ser algo más bien inevitable que se va a dar, y especialmente cuando eventualmente, que no me parece que sea descabellado, la humanidad se vaya expandiendo a otros planetas o empiecen a haber justamente un avance tal de la inteligencia artificial que va a superar por completo las capacidades humanas. Pero se va con esos elementos que tienen que ver justamente con estas influencias más conservadoras que en el largo plazo no creo que sea muy exitoso a nivel cultural en ese ámbito en particular. Puede que en otros haya ciertos cambios, pero en ese no lo creo. Pero son elementos similares, más bien no iguales. Kaiser se nota que va a hacer mucho más recortes en la estructura estatal, aunque sí tiene sus aumentos en gasto, como por ejemplo en la ANI, en la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, igual va a haber aumento de gasto en otras áreas. Uno se imagina que eventualmente va a haber más cortes por los recortes en otras áreas. Mientras que Kast también quiere hacer recortes, pero sin eliminar demasiada burocracia que le podría salir controversial decir que va a eliminar, como el caso del Ministerio de la Mujer. En todo caso, más allá de los elementos más bien cuestionables que uno puede encontrar en los programas de ambos, cosas que dejaron de impulsar, como es lo que hacía Kast, de todas maneras diría que son un neto, o sea, si uno compara bueno y malo, positivo ambos, si es que se cumplen los programas, y uno tiene que ver si le crea uno u otro. Al menos en el caso de Kast ha tenido su historial de darse sus cambios para subordinarse a los deseos de Chile Vamos, pero al menos si nos guiamos
solo por lo que dicen en los programas, va en una dirección positiva si es que se implementara. Ahora, si esto lo van a cumplir o no, solo el tiempo lo dirá. Ahora, y tema aparte, en el partido de Kaiser, más allá de estas publicaciones, hace poco estuvieron con unas controversias que se estaban dando, parece, con sus elecciones de cargos internos, que después van a ir diputados y unas listas, se les infiltró una candidata octubrista y ahora están haciendo una acusación de un lado para otro. Ahí va ese detalle, como que no salió todo el detalle de todo lo que ocurrió, pero están ya con sus problemas internos. Vamos a ver cómo lo soluciona, pero bueno, de las primeras controversias que le está tocando ese partido. Vamos a ver si es que hacen lo correcto, que es purgar a los elementos más locos y problemáticos que suelen ingresar a veces en partidos políticos, y también si tienen un poquitito más de selección con los candidatos para que no se les infiltren octubristas, ¿no? Que eso es lo que le pasó mucho también al partido de la gente, no vayan a terminar igual, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, pero más allá de esos elementos, programas yo diría que van en una dirección positiva. No es todo perfecto para nada, pero netamente, al menos en temas económicos, va en la dirección correcta, como también en temas de seguridad, donde se busca aumentar temas de mano dura, como también de criminalización con respecto a la inmigración ilegal. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos programas? ¿Les gusta más el de Kast? ¿Les gusta más el de Kaiser? ¿O les parecen bastante similares? ¿Les dan más allá del programa también el tema de la confianza en una figura u otra como persona? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.